Bueno, a continuación haremos el primer ejercicio. Un gas está contenido en un dispositivo vertical de cilindro de émbolo, entre los que no hay fricción en el émbolo. Tiene una masa de 3,2 kilogramos y un área de sección transversal de 35 centímetros cuadrados. Un resorte comprimido sobre el émbolo ejerce una fuerza de 150 newton. Si la presión atmosférica es de 95 kilopascales, calcular la presión dentro del cilindro. Bueno, acá nos dan el pequeño gráfico. El gráfico. Entonces, nos dan la presión atmosférica, la masa del pequeño pistón y el gas, el resorte. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un diagrama de fuerzas. Primero va el peso del pistón. Entonces la presión interna, que viene a ser la presión del gas. Y acá la presión atmosférica. Y la fuerza del resorte. Bueno, acá nos dan que la sumatoria de fuerza resultante menos la presión interna menos la fuerza del resorte menos la presión atmosférica por el área menos el peso del pistón es igual a cero. Y así se cumple el equilibrio. Entonces lo que tenemos que hacer acá es la presión interna es igual a presión atmosférica em, por el área sobre el área más más el peso por la fuerza más la fuerza del del resorte sobre el área. Entonces lo que tenemos que hacer acá es la presión interna es igual a la presión atmosférica más el peso del pistón más la fuerza del resorte sobre el área. Ya, lo que tenemos acá es una fórmula. Ya tenemos que ver lo que tenemos. En la presión atmosférica ya la tenemos, que es 95 kilopascales. El peso del pistón no la tenemos. La fuerza del resorte, si la tenemos, que nos dice acá 150 newton. Entonces, sobre el área también la tenemos, que son 35 centímetros cuadrados, la cual tenemos que llevarlo a metros cuadrados. Y es una pequeña conversión. Acá ya lo hice, que viene a ser 35 centímetros cuadrados por un metro cuadrado sobre 100 centímetros cuadrados. Un metro cuadrado es 100 centímetros cuadrados. Entonces es igual a 3,5 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ya, lo siguiente que tenemos que hacer es acá el peso. El peso nos dan una fórmula acá, que es masa por gravedad. Entonces lo que tenemos que hacer acá es el peso es igual a la masa por gravedad. Entonces el peso acá es igual a 3,2 kilogramos por 9,81. Eso nos da, acá ya lo tengo, 39,2 newton. Lo que tenemos que convertir es esto en a kilonewton. Entonces solo lo multiplicamos por 1 kilonewton es igual a 1000 newton. Entonces el peso es igual a 31,392 por 10 a la menos 9 kilonewton. Entonces acá la presión interna, la presión interna es igual a
a la presión atmosférica, que es 95, que tenemos que hallar. Entonces lo escribimos 95 kilopascales más 31,392 por 10 a la menos 3 kilonewton. Es la misma fórmula, solo tenemos que reemplazar 150, me confundí acá, un pequeño error, por 10 a la menos 3 kilonewton sobre 3,5 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y hacemos la pequeña resolución. Presión interna es igual a 95 kilonewtons kilopascales más 51,92 no, 8262 kilopascales. Ya, entonces la presión interna es igual a 146,8262 kilopascales. Ya, y esa sería nuestra respuesta. La presión interna es lo que nos pide. Gracias. Haremos el ejercicio 2. ¿Qué dice? El barómetro de un escalador indica 740 milibar cuando comienza a subir montaña y 630 milibar. Cuando termina, sin tener en cuenta el efecto de la altitud sobre la aceleración gravitacional local. Determine la distancia vertical que escaló. Suponga que la densidad promedio del aire es 1,20 kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es analizar los datos. Lo que tenemos. Entonces nos dice que la presión inicial o debajo de la montaña antes de subir es 740 milibar. La presión final, donde es afuera ya subiendo la montaña, es de 630 milibar. Y eso convirtiéndolo a bares es 0,74 bar y 0,63 bar. Entonces acá hay una fórmula: fuerza inicial menos el peso del aire menos la fuerza final es igual a 0. Entonces la presión inicial menos el A, fuerza es la presión por área, fuerza es igual a presión por área, y esta es la fórmula. Lo descomponemos. El peso es igual a presión por área, es igual a la fuerza final. Entonces el peso del aire. La presión inicial menos la presión final es igual a la densidad del aire. La densidad inicial más densidad final es igual a la densidad del aire. Entonces, eso tenemos que hacerlo. La densidad del aire por la gravedad por la altura es igual a la presión inicial menos la presión final. Y eso lo reemplazamos con los datos. Y entonces sería 1,2, 9,81 es la gravedad, y la altura es igual a 0,74 menos 0,63. Y ahora lo que tenemos que hacer es operar. Esto nos daría un cálculo rápido: 11,77 newtons H sobre metros cúbicos. Eso es igual a 0,11 bares. Entonces es lo que nos da, pero tenemos que despejar H, que es la altura. Entonces la altura es igual a 11 por 10 a la menos 3 newtons sobre metro cúbico
sobre 11,77 newton sobre metro cúbico. Entonces, la altura es igual a 934,6 metros. Y esa es nuestra respuesta final.